Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos a una transmisión más de Pregúntale al Pastor en nuestra iglesia Jesucristo es Vida Eterna. Buenas tardes, Pastor. Dios te bendiga, Memo. Buenas tardes. Dios lo bendiga, Pastor. Bueno, vamos a comenzar, como es costumbre, vamos a poner esta actividad en manos de Dios. Así que los invito, mis hermanos, a que cierren sus ojos. Amén. Y vamos a orar. Amén. 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 Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos una vez más estar aquí en esta tu iglesia. Así Jesucristo es, es Vida Eterna, Jesús. Padre. Gracias. Te damos gracias por la vida de tu iglesia, te damos gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos que están viéndonos en esta transmisión, Señor. Te pedimos, Padre, que tú tomes el control de esta actividad, Así que tú es. seas, Padre, quien nos dé con tu sabiduría las respuestas correctas de acuerdo a tu evangelio, Señor. Así es, lo que Señor. tú quieres que cada uno de nosotros realicemos, Padre, y hagamos como iglesia, Señor. Así es, Padre. Que sea tu conocimiento y tu sabiduría, y no sabiduría de hombre, Padre, quien esté respondiendo estas preguntas, Señor. Te damos gracias, Padre, y ponemos esta actividad en tus manos, y te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues amén, Pastor. Vamos a comenzar con una pregunta Ok. que va a crear un poquito de controversia, sobre todo para algunas iglesias que tienden a tener este tipo de ideología, Ujú. pero creo que es importante que nosotros como una iglesia cristiana tengamos el verdadero evangelio, ¿sí? Ok. Porque muchas veces puede tener hasta consecuencias el seguir una ideología así para con nuestra enseñanza, nuestra comunión con Dios, porque no es realmente la correcta. Amén. Ok. Entonces, esta pregunta va encaminada a que si realmente en la actualidad todavía existen los profetas y los apóstoles, Pastor. Muy bien. Vamos a crear polémica. La Amén. palabra de Dios siempre es polémica porque la palabra de Dios es la verdad y la verdad siempre va a luchar contra la mentira. Sí. ¿Ok? Si nosotros nos preguntamos si hoy existen profetas y apóstoles, tendríamos que decir, hoy existen personas que se autoproclaman profetas y apóstoles. Amén. Siempre han existido falsos profetas. Históricamente la iglesia se ha enfrentado a ellos. Por ejemplo, un profeta secular, Nostradamus, ¿no? Como hay mucha gente que sigue a este hombre y está al pendiente de sus profecías, o ya personas que han dividido o han afectado a la iglesia como José Smith, como Elena G. de White. Entonces sí, siempre han existido falsos profetas o personas que se autoproclaman hombres, se autoproclaman profetas. Amén. Y también siempre ha existido la apostolitis. Desde el tiempo de los apóstoles había hombres que se autoproclamaban apóstoles, pero no lo eran. Pero para saber si el ministerio profético existe hoy en día, tenemos que saber por qué Dios levantó profetas, cuándo lo hizo, por qué lo hizo y hasta cuándo era la vigencia del ministerio profético. Y por qué hoy nosotros no creemos, a la luz de la Escritura, que ese ministerio esté vigente en nuestros tiempos. Al igual que los apóstoles, al igual cuáles eran las cualidades. ¿Ok? Amén. Entonces vamos a empezar por los profetas. La palabra profeta en hebreo es nevin o navim. Y cuando las personas, Memo, piensan en un profeta, veo ese comercial de ese hombre que tiene un turbante, ¿no? Y un ojo aquí en medio. Normalmente piensan en un vidente, una persona que tiene la capacidad de prever el futuro. Y los profetas que Dios levanta en la Escritura son muchísimo más que eso. Sí, algunos de ellos tuvieron el don por parte de Dios de prever eventos futuros. Por ejemplo, prever la destrucción de Jerusalén a manos de los babilonios, prever la venida de Nabucodonosor, la destrucción de ese reino a través de los medos y de los persas. El gran tema profético de todos los profetas era el nacimiento del Salvador, por ejemplo. Entonces sí, todos los profetas pudieron prever esos eventos, pero su ministerio era mayor que prever eventos. Su ministerio era hablar de parte de Dios, dar palabras claras al pueblo de parte de Dios y que estuviera alineada conforme a lo ya revelado. ¿Sí? Nosotros vemos cómo nace ese ministerio profético en el libro de Deuteronomio. Pero antes de Deuteronomio, antes del Éxodo, antes de Israel, ya había profetas. Por ejemplo, Noé fue profeta. Noé habló de parte de Dios a una generación que no creyó lo que iba a pasar, pero él actuó como profeta.
Abraham fue profeta, Isaac, Jacob, José, Judá, ellos actuaron como profetas también, pero no con palabras dirigidas hacia una nación o hacia un pueblo o hacia una iglesia, hacia una asamblea. Dios levanta a los profetas junto con Moisés, junto con su hermano Aarón y su hermana Miriam. Y él levanta el ministerio profético ahí para Israel. En Deuteronomio capítulo 18, vamos a buscarlo. Amén. Deuteronomio capítulo 18, verso del 15 al 22. Amén. Amén. Ok. Dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, decía Moisés, te levantará el Señor tu Dios, a él oirés, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y el Señor me dijo, han hablado bien lo que han dicho. Profeta le levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. Entonces, el Señor le promete a Israel el ministerio profético. Un profeta como Moisés que pudiera hablar de parte de Dios. Ahora, esta revelación iba a venir a la vida de esos hombres y de algunas mujeres también, porque también existieron profetisas, a través de una relación íntima y estrecha con él. A veces esa palabra, por ejemplo, venía a través de teofanías. Una teofanía es una forma materializada en cómo Dios se manifestaba. Por ejemplo, tú ves en el libro de Ezequiel, cómo Ezequiel Dios lo pone de frente de un gran valle de huesos secos y le dice, profetiza, profetiza, profetiza. Esa es una teofanía. O tú ves como Jeremías, Dios lo pone delante de una olla hirviendo y como un viento lo tira y le dice, así vendrá un reino del norte y vendrá a traer y desatará el furor como esa olla ardiendo. ¿Me entiendes? Esas son teofanías. Muchas veces los profetas recibían esa palabra a través de teofanías. Otras veces la recibían de parte de Dios a través de visiones. Otras veces la recibían a través de sueños. Todas esas formas tenían un propósito. Que el profeta que se levantara hablara de parte de Dios con un propósito para hacer que Israel guardara el pacto, como el pacto que hicieron en Horeb, y para que guardaran la ley de Moisés, la revelación de parte de Dios que ellos tenían hacia ese entonces. Y ellos iban a distinguir cuando un profeta no era de parte de Dios, es que ese profeta hablaba lo suyo, su propia persuasión, que no era conforme a lo revelado y que también lo que él hablaba no se cumplía. Entonces, hoy en día vemos un ministerio profético, no porque nosotros no querramos querer en él, sino que un ministerio profético que muchas veces en todo lo que revela va en contra de lo revelado. ¿Sí? Puedes ver hoy profetas que se levantan y no hablan conforme a la palabra de Dios. Hablan conforme a su propia presunción. No están incitando al pueblo a guardar el pacto de Dios. Están incitando al pueblo, las palabras que normalmente usan son palabras frescas, ¿no? De parte de Dios, o una palabra de un renuevo, de cielos abiertos y un montón de cosas. Pero Dios abrió los cielos y ya nos entregó su palabra. Dios levantó profetas en la antigüedad para hacer que su pueblo guardara el pacto y guardara lo revelado. ¿Por qué? Porque siempre Dios ha cuidado a su iglesia, Dios siempre ha cuidado a su asamblea, Dios cuidó a Israel y Él pretende también cuidar a su iglesia. Y nuestra tarea es examinar todo lo que esos profetas, que hoy en día dicen que son profetas, están tratando de revelar a la iglesia. Ahora nosotros vemos que de ese lado hay mucha confusión, porque nuestra tarea es examinar la escritura y ver que cuando habla un profeta, que se dice profeta, si todo lo que él está hablando es conforme a lo ya revelado. ¿Me entiendes? Porque el gran discurso de los profetas, de los 15 libros que tú puedes leer desde Isaías hasta Malaquías,
Y no nada más existieron esos 15 profetas, sino existieron otros profetas que no tienen una autoría, que son muy importantes. Por ejemplo, Elías no tuvo una autoría de un libro, pero fue un profeta muy importante, o Eliseo, o Natán. Todos estos profetas tenían mensajes claros para Israel. Por ejemplo, un mensaje que era continuo era palabras de exhortación. Amén. Era un mensaje claro de los profetas. Siempre daban palabras de exhortación para que el pueblo viviera a la luz de la obediencia de la ley de Moisés. ¿Sí? Sí. Y hoy vemos algo totalmente diferente. Hoy vemos que las personas buscan más al profeta que a lo revelado. ¿Sí? Pareciera ser que a nosotros nos da más comezón de oír, nos da más la curiosidad de oír a un hombre que escuchar lo que Dios ya reveló. Cuando los profetas hablaban para que los hombres, para que Israel fuera y mirara y examinara la perfecta ley, para que fuera y examinara el pacto, no para que fueran y lo escucharan a ellos. Por eso, otros temas de los profetas que ellos hablaban, aparte de la exhortación, era el arrepentimiento, la santidad, la misericordia, la justicia, la ley de Dios, la voluntad de Dios, el juicio de Dios. Amén. Pero ahora, la pregunta ahí es, ¿hasta cuándo Dios levantó profetas? Así es. ¿Sí? Porque todo, como hemos dicho, todo aquí tiene un tiempo de caducidad. También la Escritura nos dice hasta cuándo Dios levantó los profetas. En Hebreos, ahora vamos a ir a Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 1, versos 2 y 3. Perdón, es Hebreos 1, capítulo 1, verso 1 y 2. Amén. Búscale. Ok. Dios dice en su palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Amén. La Escritura nos dice exactamente. En la antigüedad, desde Moisés, por supuesto que Dios le levantó el ministerio profético. Amén. Pero qué mejor profeta que su propio hijo. Sí. Sí, qué mejor que él, el que conocía todas las cosas del Padre, el que sabía todas las cosas del Padre. Por eso Hebreos dice, sí, en la antigüedad Dios nos habló de muchas formas, a través de teofanías, a través de visiones, a través de sueños, a través de los profetas. Pero en estos tiempos ahora nos ha traído la revelación por parte de su Hijo. Pero es también importante saber qué dijo su Hijo. Entonces vamos a ir a Mateo, capítulo número 11. Mateo, capítulo número 11, verso número 13. Y ese lo leo yo. Amén. Dice así, Mateo 11, verso 13, ¿ya lo tienes? 13. Amén. 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Juan. Hasta Juan. Hay una palabra que se utiliza en los dos textos, que es escatos, que significa finalmente o en conclusión. Por eso dice, en los postreros días, no debería decir la traducción en los últimos días, sino finalmente nos ha hablado con su Hijo. Y esa misma palabra, escatos, Jesús lo utiliza en Mateo 11:13. Y diciéndolo, lo traduciríamos de una manera más precisa así, porque todos los profetas y la ley profetizaron finalmente hasta Juan. Es decir, todo el movimiento profético, toda la revelación que Dios dio a su pueblo a través de los profetas, cesó en el momento que ahora esa revelación vino a través del Hijo, Amén. el mejor profeta. Es por eso que tú ves cómo el canon del Antiguo Testamento se cierra. Ya no hay más revelación para el Antiguo Testamento. El último profeta es Malaquías y el último libro cronológicamente es Nehemías. Entonces, la revelación en el Antiguo Testamento con el canon, con el misterio profético, se cierra. Y ahora se abre lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento a través de otra revelación, a través de la revelación del Padre con el Hijo. Y esa revelación que ahora da el Padre con el Hijo se le conoce como el Evangelio de Jesucristo. Entonces lo que nosotros hemos recibido es el Evangelio de Jesucristo. Los primeros 4 libros, el libro de los Hechos, que es la revelación de cómo el Espíritu Santo construyó la iglesia, las epístolas pastorales, todo esto es la revelación del Evangelio de Jesucristo. Y es lo que ahora el Espíritu Santo inspiró para que el pueblo que hoy tiene, que es la iglesia de Jesucristo, descanse sobre ese fundamento. ¿Ok?
Entonces, yo le diría a una persona, ¿a ti te gustaría escuchar la voz de Dios? Amén. ¿A ti te gustaría que Dios hable a tu corazón? Amén. Bueno, lee la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Lee la Escritura. Dios se encargó de levantar el movimiento profético para que hoy tú sepas cómo su voz sonó, qué es lo que Él exactamente dijo. Pero después del movimiento profético, Dios levantó a su propio Hijo para entregarnos a nosotros las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, y Dios pueda hablar a nuestro corazón. Yo le diría a una persona, antes de que tú te preocupes por escuchar la voz de Dios en un hombre, preocúpate por escuchar la voz de Dios en su palabra. Y cuando un hombre te dé una palabra, quien sea, se llame profeta o no se llame profeta, ahora ya van a existir los patriarcas, es la nueva modalidad porque se van como que actualizando, no es update. Ahora van a existir los patriarcas, sea quien sea, el hombre que venga a tu vida y te dé una palabra supuestamente de parte de Dios, asegúrate que esa palabra primero esté ¿en dónde? En las Escrituras. Amén. Y muchos líos nosotros nos ahorraríamos hoy en estos tiempos, en saber si Dios ha hablado en nuestra vida, claro que han hablado a través de su Hijo. Dios habló a través de los profetas, claro que habló de los profetas, pero todos los profetas apuntaron a Cristo y toda profecía se cumplió con Cristo y toda profecía después vino a través de Cristo y Cristo nos entregó a nosotros el Evangelio. Entonces recibamos ese regalo que es el Evangelio, ¿ok? Ahora, aquí hay algo importante que ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea no es hablar lo que nosotros presuponemos que Dios ha puesto en nuestra mente. Nuestra tarea no es hablar lo que nosotros presuponemos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nuestra tarea ahora es hablar lo que Dios se ha encargado de revelar en la Escritura. Amén. Esa es nuestra tarea, porque cuando nosotros nos disponemos a hablar lo que entendemos que Dios puso en nuestra mente, podemos tropezar. Si alguien habla diciendo que eso Dios lo puso en sus pensamientos, primero asegúrese antes de hablarlo que eso está en la Escritura. Si muchas veces hemos escuchado, hoy Dios me dio una palabra en mi corazón para la iglesia, asegúrate que esa palabra que tú estás diciendo que Dios te ha dado para la iglesia, antes de darla para la iglesia, examínala en la Escritura. Porque nuestra responsabilidad ahora es proclamar lo que Dios con tanto cuidado ha revelado, que es su palabra. Lo que existe el día de hoy es el don de profecía, que es totalmente diferente al oficio y al ministerio de profeta. El don de profecía es el poder sobrenatural de Dios que viene sobre nosotros, que nos da la autoridad para poder proclamar bajo el poder del Espíritu Santo su palabra. Es la autoridad que los domingos tú escuchas que un pastor se levanta en un púlpito y dice, así dice el Señor. Un ejemplo, así dice el Señor. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así dice el Señor. Así dice el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así dice el Señor. O así dice el Señor. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese es el don de profecía. La autoridad, el poder bajo el Espíritu Santo de proclamar la palabra de Dios. Yo puedo tener el don de profecía, pero nunca ser profeta. ¿Por qué? Porque no puedo ser profeta, porque ese ministerio cesó a través de la revelación de Jesucristo. Yo creo que todos los profetas en los cielos desearon ver, como dijo Jesucristo, desearon ver este día y lo vieron como Abraham. Y yo creo que todos los profetas se hubiesen callado y hubieran escuchado al Hijo. Yo no entiendo hoy cómo algunos profetas sean ellos que quieran hablar, sean ellos que quieran dar la palabra, cuando ellos se tienen que callar y escuchar lo revelado a través de Jesucristo y escuchar lo revelado a través de la palabra. Amén. Sí, entonces ese es nuestro ministerio del día de hoy. Nuestro ministerio es con el don de profecía proclamar la palabra de una manera fiel, de una manera verdadera. No ser profetas, ni autoproclamarnos profetas. Ahora, muchas personas pudiesen pensar, estos son bien pragmáticos, ¿no? Mira, yo me pongo del otro lado. Muchas personas pudieran decir, ¿a estos no les gustaría que Dios les hable? ¿A eso no les gustaría? ¿A ti no te gustaría que Dios te hable audiblemente? ¿A ti no te gustaría ver llover milagros?
Claro que a mí me gustaría y yo creo en los milagros. Si hay una persona que sabe de teología y está viendo esto, yo soy continuista. Yo creo que los poderes sobrenaturales del Espíritu Santo siguen obrando hoy en día. Yo creo en los milagros, he visto sanidades. Yo creo que Dios puede hablar a mi vida y creo que Dios ha hablado a tu vida y Dios ha hablado a tu corazón, pero no creo en mentiras. O sea, yo no voy a decirte una mentira con tal de que tú pienses que Dios te puede hablar así en tu corazón. Amén. No creo en mentiras. Creo en la única verdad, que es la palabra de Dios. Yo creo en milagros, pero nunca creeré en milagros basados en mentiras, porque la mentira con el milagro nunca se va a negociar. Si Dios va a obrar, va a hacer algo poderosamente y sobrenaturalmente, lo hará siempre a la luz de su palabra y siempre bajo su voluntad y lo que Él ya ha revelado. No busquemos no busquemos el circo, porque esto no es un circo, ¿sí? Proclamemos la verdad, enseñemos la verdad. Ese es nuestro ministerio. Entonces, ¿el día de hoy hay profetas? No. El día de hoy nosotros debemos proclamar el evangelio de Jesucristo, debemos proclamar lo que Dios ha revelado en su palabra fielmente y que sea Dios el que esté hablando a sus corazones, que sea Dios el que esté dando esa palabra que la gente necesita oír, que esté dando una palabra a tu vida y que esté dando una palabra a mi vida, pero que sea Él, que nunca sea yo, que siempre sea Él. Que nunca tú descanses porque yo te pueda dar una palabra que venga de parte de Dios para tu vida. No, descansa que Dios siempre te va a poder hablar a ti. Pero también no seamos flojos. No pongamos nuestra mirada, porque mira, Memo, es más fácil para la gente esperar la palabra de un hombre que esforzarse y leer la Biblia. Amén. O sea, no seas flojo. Perdón por lo de flojo, pero examina la Escritura y verás que Dios siempre te puede hablar. Amén. Y es que hemos escuchado en la actualidad, a veces en muchas iglesias, donde dice una persona que está encargada de la iglesia: hoy tuve un sueño. Y en ese sueño Dios me dice que tenemos que abrir una nueva iglesia en el terreno de aquí al lado. Y todos tenemos que comprar ese terreno, ¿no? Entonces, a veces, ese tipo de ideología pues convence al hermano, ¿sí? Pero más que no es que sea malo que haya más casas de Dios, ¿no? Donde se empiece a congregar la gente. A veces ese tipo de ideología empieza a confundir, empieza a hacer que las personas que no tienen nada que ver con Dios empiece a juzgar también a esas iglesias, ¿no? Mira, yo solamente diría eso. Que no sean nuestros sueños quien dirijan la iglesia. Amén. Que sean los sueños y los propósitos de Dios que dirijan a nuestra iglesia. Yo nunca me voy a parar delante de mi congregación y les voy a decir: anoche tuve un sueño, porque eso sería muy peligroso. Y el día en que yo lo haga, por favor, váyanse de aquí. Sí, váyanse de aquí. No pueden descansar ustedes en mis sueños, en mis pensamientos y en mi corazón. Váyanse. Este lugar es un lugar muy peligroso. Pero el día que nosotros veamos, mira, Dios es muy sabio y Dios es el dueño de la iglesia y Dios nos da la dirección de la iglesia y Él es el que abre y cierra puertas. Nosotros no. Dios siempre hemos visto cómo la iglesia es guiada por Él y a veces Él planta sus sueños en nosotros cumpliéndolos Él mismo. Amén. Sí, y a veces, como dice la Escritura, cosas que nuestros ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en nuestro corazón, son las que Dios ya nos preparó y nos dio. Entonces deja que esas cosas que Dios está preparando para ti vengan. ¿Sí? Deja que tus sueños se alineen a la voluntad de Dios, deja que tus anhelos se alineen a la voluntad de Dios y que sea Dios siempre, porque eso es algo muy importante, que nosotros siempre usemos: Dios dice, Dios dice, Dios dice, esto es lo que el Señor tiene, amén, y que nunca usemos: esto es lo que Dios me ha dado a mí, ¿no? Porque eso es muy peligroso. Amén. Y es por eso que, lo hablaremos después, pero es por eso que hay muchas divisiones de parte de la iglesia, es por eso que hay muchas herejías, es por eso que algunos abandonan la verdad de la Escritura por seguir a un hombre, abandonan la verdad de la Escritura por una visión ministerial, y nosotros nunca podemos hacer eso. Ok, entonces ya hablamos de los profetas. Y por ejemplo, para terminar, no sé, creo que ya hablamos mucho de ellos. Yo hoy veo la mentira del movimiento profético en estos tiempos más que antes. O sea, ahorita es una evidencia. ¿Dónde está este hombre que estaba en Miami? ¿Cómo se llama? Maldonado, ¿cómo se llama? Cash Luna. Todos esos movimientos que hacían sus noches de milagros. Hoy yo quiero ver una noche de milagros.
pero ¿qué pasó con ellos? Bajaron el telón, ¿no? Yo quiero ver sus milagros hoy. Y no es un reto ni es una burla. Yo deseo ver esos milagros hoy. Pero ahí ves la falsedad, ¿no? Yo vi cómo este hombre Maldonado anuncia que se cancela la noche de milagros por COVID. Yo dije, es como Jesucristo dijera, ¿sabes que los leprosos no pueden venir porque hay COVID y no los puedo sanar? Esa es la falsedad. Esa es la falsedad de hoy. Y hoy más que nada podemos ver cómo ese movimiento profético es mentiroso. Porque también he visto tantos videos de ellos que ninguno de sus profecías se ha cumplido. Ni una. Ni sus actos proféticos de destrucción de quién sabe qué, tampoco. Porque el Señor es el único que tiene el poder de todas las cosas y el Señor tiene toda la autoridad y la última palabra. Entonces, déjense de cosas y proclamen, déjense de proclamar lo que ustedes piensan que proclamen y proclamen lo que Dios nos ha dicho que proclamemos. Amén. Hasta ahí vamos a dejarlos en paz tantito. Pero les amamos de todos modos, les amamos y les exhortamos, ¿sí? Pueden reivindicar. No hay palabras de, ¿cómo se llama? De odio, de rencor hacia ustedes. No. Entendemos que también nosotros antes estábamos cegados por otros asuntos y entendemos su situación. Nos amamos en Cristo Jesús, pero es necesario hablar la verdad. Amén. El otro, ¿cuál era? La apostolitis. Los apóstoles. Ok, la palabra apóstol significa enviado. Y aunque suene absurdo, muchos hoy se proclaman apóstoles porque son enviados. Entonces, si yo fui enviado, soy apóstol, ¿no? Suena absurdo pensar así, pero muchos así piensan. Otros les proclaman apóstoles en sus congregaciones por la estructura. Tal vez son pastores que han formado otros pastores o otros pastores viven bajo su cobertura, tienen 4, 5, 6, 7, entonces ellos se convierten en apóstoles por el discipulado pastoral que han tenido, ¿no? Algunos otros simplemente se autoproclaman apóstoles porque el orgullo en nuestro ser como hombres es tremendo y se autoproclaman apóstoles para decir que ellos están en un estado espiritual mayor, ¿no? Ya no son iguales que los pastorcitos, ni que los maestritos de las iglesias. Esos son apóstoles, están en otro nivel espiritual y y piden ser tratados de una manera especial, ¿no? Entonces, recuerda que muchas personas predican a Cristo por sus propios vientres, como decía Pablo, por su propia ganancia. Entonces, eso es lo que hay el día de hoy. Pero nosotros debemos de ser como la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Vea Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2, verso 2. Amén. Amén. Bien, dice así. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esa es nuestra tarea como iglesia. Examinar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y hallarlos mentirosos. Porque como te decía al inicio, aún en tiempo de los apóstoles, habían otros que se autoproclamaban apóstoles. ¿Y cómo la iglesia podía saber si ese era apóstol o no? ¿Cuáles eran los parámetros para saberlo? Porque si yo sé la verdad, entonces sé dónde está la mentira, ¿no? Los mismos apóstoles lo dijeron. ¿Cuáles eran los requisitos para alguien ser llamado apóstol? Ahora vamos a Hechos. A ver si estás leyendo la Biblia, ¿eh? Hechos capítulo número 1. Versículos del 21 al 25. Tú léelo, por favor, Memo. Del 21 al 25. Dice la palabra de Dios, y todo aquel... Hechos 1, del 21 al 25. Perdón. Hechos 1 del 21 al 25. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalando a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión,
para irse a su propio lugar. Amén. Amén. Entonces, ve los requisitos que establecen los apóstoles. El primer requisito es que haya estado con nosotros desde el inicio, que Jesús entraba y salía con nosotros. Ese era el primer requisito. El segundo requisito, desde el bautismo de Juan. Nosotros estudiamos antes de la pandemia en nuestra iglesia el Evangelio de Juan y vimos cómo Jesús, después del ministerio de Juan, llama a todos sus discípulos. Es decir, había seguidores de Jesús. Y Pedro le está diciendo que todos los que han estado con nosotros desde que vimos a Jesús en el Jordán, desde que vimos que Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el segundo requisito. Y el tercer requisito para ser apóstol era ser testigo presencial, ocular de la resurrección de Jesús. Ahora, ¿quién el día de hoy cumple esos requisitos? Nadie. Nadie puede cumplir esos requisitos, absolutamente nadie. Ni aunque tú te quieras autoproclamar apóstol, ni aunque por tu estructura te digan apóstol, ni aunque tú te sientas enviado, tú digas que eres apóstol. Ninguno de nosotros estuvo desde el inicio con el ministerio de Jesús, ninguno de nosotros presenció a Juan el Bautista, ni estuvo en el bautismo de Juan, y ninguno de nosotros fue testigo ocular de la resurrección de Jesús. Entonces, tú ves que hay tres características del apostolado. Primero, la sucesión apostólica ocurrió una sola vez con Matías. ¿Por qué ocurrió una sola vez con Matías? Que los apóstoles constituyeron otro apóstol, porque Matías sí cumplía esos requisitos. Matías sí cumplía esos requisitos y recibió el apostolado de ellos mismos. Y ellos recibieron el apostolado de Jesucristo. Y después de Matías, ves en el libro de Hechos, que es el libro de la historia de la iglesia, cómo el Espíritu Santo levantó a la iglesia, tú no ves a los apóstoles llamando a otros apóstoles. Tú ves de Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 6 que ellos llaman a otros a servir. ¿Y cómo les llaman? Diáconos, no apóstoles. Y después de Hechos capítulo 7, 8 y 9, ves cómo ellos envían a muchos a su viaje misionero y edifican la iglesia de Jesucristo en diferentes lugares, pero no nombran a ningún otro apóstol. Vienen palabras en el libro de Hechos y en las demás epístolas como ancianos, como pastores, como maestros o como obispos. ¿Sí? Esas son las palabras, pero nunca jamás apóstol. Entonces, la primera característica es que la sucesión apostólica nunca más sucedió después de Matías por los apóstoles. Segundo, después de los apóstoles, después de que todos ellos mueren, nunca más en la iglesia se levantó otro apóstol. Nunca más se levantó otro apóstol. Ellos, su ministerio era exclusivo. Ahorita lo veremos en el tercer punto. Pero después de los apóstoles, la iglesia recayó sobre obispos, ancianos, pastores y maestros. Y ninguno se llamó a sí mismo. Ni Agustín de Hipona, ni Tertuliano, ni Lutero, ni Juan Calvino, ni Charles Spurgeon, que fue el príncipe de los predicadores, ni Martin Lloyd Jones, ninguno. Hasta hace 30 años, 40 años, en los cristianos, con el ministerio o la denominación carismática o pentecostal, hasta con ellos, después de 2000 años, se levantaron apóstoles. ¿De dónde salieron esos apóstoles? ¿Quién les dijo que eran apóstoles? Ninguno de ellos cumple los requisitos de apóstoles. Y nuestra tarea es ser como Éfeso, decir, yo sé tu arduo trabajo y que has visto a unos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y tú sabes que son mentirosos. Y desafortunadamente los amamos, pero mi amado, tú no tienes los requisitos. No puedes llenar los zapatos de un apóstol. Porque en nuestro orgullo debemos de sentirnos dignos que el Señor nos llame a ser obispos, a ser ancianos, a ser pastores, maestros, a ser evangelistas dentro de la congregación. Porque los zapatos de apóstol, ninguno de nosotros lo llenamos. Ninguno de nosotros. Ahora, la tercera característica es el ministerio apostólico. Fue un ministerio exclusivo, con promesas exclusivas. Vamos a ver dos, ¿ok? Vamos a ir a Mateo 19, 28. Y yo busco Apocalipsis 21, 14. Mateo 19. 28. Amén. Ok, léelo si quieres. Mateo 19, 28 dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo
que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ok. 12 apóstoles, promesa exclusiva de 12 tronos. Ahora Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Ok. 12 cimientos, 12 tronos. ¿Tu apóstol dónde está su trono? Ya están, ¿cómo se dice? Remodelando el reino, ¿no? Oye, ya se levantó otra columna. Oye, otro trono, hay que hacer otro trono, ya no son 12. No, entendamos. El ministerio apostólico es un ministerio exclusivo, con promesas exclusivas. Que en la escritura el mismo Señor les dijo, ustedes son tan especiales, son exclusivos, que yo les daré 12 tronos. Y en Apocalipsis ven solamente los 12 cimientos, que ahorita verán por qué habla de 12 cimientos, porque son el fundamento de la iglesia, ¿sí? Y ya. Nosotros no ocuparemos esos 12 tronos, son para los apóstoles. Nosotros no ocuparemos esos 12 cimientos, son para los apóstoles. Entonces, no nos autoproclamemos lo que no podemos ser. No, nunca llenaremos esos zapatos. Amén. Amén. Ahora, para terminar esto, estos dos ministerios, estos dos llamados, profeta y apóstol, fueron dos llamados fundamentales para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Porque los dos establecieron el fundamento de la iglesia. Vamos a ir a Efesios ahora, capítulo número 2. Efesios, capítulo número 2. Amén. Verso del 20 al 22. Amén. Sí, dice, y aquel que es poderoso para... Perdón, no, ya estoy como tú, se me perdió. Efesios capítulo 2, verso del 20 al 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Amén. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu o en el Espíritu. Amén. Amén. Los profetas y los apóstoles fueron el cimiento, fueron el fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos los profetas trajeron toda la revelación, hablaron de parte de Dios y profetizaron de Jesucristo para la edificación de la iglesia. Fue un fundamento. Y después los apóstoles recibieron el evangelio de parte de Jesucristo y establecieron el evangelio y las iglesias. Fue el otro fundamento. Ellos dos son un pilar importante. Es por eso que tú ves en Apocalipsis 21 que el reino de Dios tiene 12 columnas, que son los 12 apóstoles quienes pusieron los fundamentos. Ahora, ¿cuántas veces se pone el fundamento sobre un edificio? Una sola vez. Una sola vez. Entonces, el ministerio profético, esto es claro. ¿Cuántas veces existió? Una sola vez. Hasta la manifestación de Jesucristo. Y el ministerio apostólico ocurrió una sola vez. A través de los apóstoles. Son el fundamento. Ahora, ellos dos como fundamento trajeron lo revelado, y aquí lo tenemos, por una parte, lo revelado en el Antiguo Testamento para nuestra vida, y siendo los profetas, trayendo esa revelación, y en el Nuevo Testamento, siendo los apóstoles, trayendo la revelación del Evangelio de Jesucristo. Y es así como la iglesia se fue edificando. Y es como vemos cómo esos 5 ministerios edifican la iglesia. Ahora vea Efesios, capítulo número 4. Cerré mi Biblia. Efesios, capítulo número 4, ahí estás tú, 11 y 12. Tú ya la tienes ahí. Amén. Dice así la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Él está hablando de los llamados. El primer fundamento, él constituyó a unos apóstoles. ¿Cuántas veces puso ese fundamento? Una vez. ¡Pum! Él también constituyó a otros profetas. ¿Cuántas veces puso ese fundamento? Una vez. ¡Pum! Profetas, apóstoles. Pero ahora ese ministerio que es quíntuple, 2 cesan, los pone una sola vez y 3 permanecen. A otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuáles de esos 5 ministerios fueron el fundamento? 2 y cesaron. ¿Cuáles existen todavía? 3.
hagamos nuestra función como pastor. Sí, hagas tu función como pastor, cuidando al rebaño, alimentando al rebaño, dándole el alimento al tiempo, exhortando al rebaño, hasta que venga tu Señor. Si eres maestro, haz tu función como maestro en la congregación. Si eres evangelista, sal y predica el evangelio, porque a eso te ha llamado el Señor. Pero no salgas predicando el evangelio diciendo que eres apóstol, porque no lo eres. No seas un pastor que se está enseñoreando de sí mismo, proclamando que es apóstol, porque no lo eres. Eres pastor. Vivamos a la luz de lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Amén. Entonces vemos el ministerio quíntuple, que muchos lo llaman, ¿no? Sí, este es el ministerio quíntuple, pero 2 de esos ministerios quíntuple fueron el fundamento y ya cesaron. Quedan 3. Edifiquemos la iglesia sobre esos 3 fundamentos. Amén. Amén. Entonces ya hablamos de los profetas y los apóstoles. Ahora, si hay una persona que está diciendo, en mi iglesia hay profetas y hay apóstoles, ¿qué hago? ¿No? Me voy de ahí porque son unos herejes o no sé qué. Yo te pediría en el nombre de Jesús que tú ores en base a lo que nosotros hemos hablado, de acuerdo a la escritura en ese momento, y que el Señor te lleve a toda verdad. Amén. Y que tú busques ser edificado en la verdad. Amén. Busca ser edificado en la verdad. Hazlo. Amén. Amén. Ok. Pues vamos con la pregunta número 2. Y creo que va a ser la última porque ya nos tardamos. Ya no nos va a dar tiempo de explicar las demás, pero esta también tiene mucho que ver con la primera pregunta, y más que nada porque nos estamos dando cuenta que a veces los cargos se están volviendo importantes para los hombres. Uh-huh. A veces los hombres interpretan la palabra de Dios a su manera, le dan un entendimiento de acuerdo a su manera. Y eso se vuelve a su vez peligroso porque obviamente la enseñanza a la gente que no sabe, a la gente que no está acostumbrada a leer de la palabra, pues siguen con esa misma ideología, ¿no? Y nos damos cuenta que en la actualidad existen en las iglesias cristianas demasiadas denominaciones, ¿sí? Uh-huh. Poníamos el ejemplo del ministerio de quíntuple, iglesias que de repente danzan, iglesias que se tiran al suelo, uh-huh. iglesias que hablan lenguas, iglesias que inclusive hasta vomitan por la llenura del Espíritu Santo, como ellos lo dicen, iglesias que tienen el fuego del Espíritu Santo. Entonces, a veces, a muchos cristianos, lejos de tener a su alcance la verdad, el verdadero evangelio, lo que realmente quiere Dios de nuestras vidas y cómo tenemos que ir de acuerdo a su dirección, en su dirección, se vuelve como un rompecabezas, ¿no? Uh-huh. Porque no saben cuál es la verdad. A veces se confunden más. Y la gente que no quiere nada de Dios, eso lo agarra de pretexto para decir, uh-huh, como tú decías, ¿no? ¿Dónde están todos aquellos pastores, ¿sí?, que van y sanan a la gente y hacen campañas de sanación? Porque ahorita no abren sus iglesias y sanan a todos los enfermos de COVID, ¿no? Y cuando alguien puede juzgar así a una iglesia cristiana, es porque realmente no conoce los fundamentos de una iglesia cristiana, ¿no? Entonces la pregunta va encaminada a eso. ¿Por qué existen tantas denominaciones? Ok, mira, desafortunadamente, como tú me lo describiste, muchas personas así ven a la iglesia. Hemos dado la impresión de una iglesia dividida, y esa no es la impresión que debe de tener la iglesia, porque nosotros hemos dividido la iglesia gracias a todo eso. Hemos sido muy necios. Hemos afectado mucho a la iglesia por seguir nuestra propia visión ministerial, por seguir nuestros propios sueños, por seguir nuestra propia necedad. Entonces tú ves cómo el culto de adoración es diferente en las iglesias, ¿no? Cómo ves que las ordenanzas de culto son diferentes, el gobierno de la iglesia es diferente, la enseñanza es diferente, la predicación es diferente, la estructura es diferente, la visión ministerial es diferente. Y todo eso es diferente por 4 cosas. Primero, por nuestra necedad. Nosotros somos tan necios de hacer la iglesia a nuestra manera, de buscar nuestra propia visión de hacer iglesia.
Segundo, por el sectarismo. Hay muchas iglesias que se están levantando que no deberían de llamarse iglesias. Son sectas, porque no nacieron de otra iglesia, ni nadie los envió. Son sectas y están enseñando herejías. Como decía Pablo a Timoteo, doctrina de demonios. Y les decía más feo en Filipenses, les decía perros. ¿Sí? Entonces no les voy a decir así, pero por el sectarismo. Segundo, hay muchos intereses, Memo. Más allá del evangelio hoy en día. Hay muchísimos intereses desde el lado económico hasta desde el lado comercial. Hay intereses que ya no es el evangelio. Y por último, eso es consecuencia de nuestro propio pecado. El pecado divide. Y el pecado ha dividido a la iglesia. Ahora, en nuestra serie de fundamentos vamos a ver cuáles son las diferentes denominaciones. ¿Sí? Ahorita no voy a hablar de las denominaciones, pero vamos a hablar el por qué surgen las denominaciones. Las denominaciones surgen por dos cosas. La primera es por la diferencia en la interpretación de la Escritura. Es la primera razón. Tú ves como cada grupo, tal vez ahorita alguien que vio eso del movimiento profético y apostólico, cada quien tiene su verdad. Cada grupo toma su verdad, toma su ideología y así lo ves como cada uno. Y cada uno defiende su verdad y tiene su postura sobre ciertos temas. Y a veces es más fácil para nosotros defender nuestra postura y nuestra necedad y qué tanto trabajo a nosotros. Yo hablo porque yo soy pastor. ¿Qué tan difícil ha sido para los pastores, líderes, darle la razón a Dios? Démosle la razón a Dios. Pero a veces queremos nosotros tener la razón. A veces en nuestra necedad queremos nosotros ser los poseedores de esa verdad. Y lo que es peor, vivimos engañados y decimos que el que está engañado es el otro. Pero el día en que nosotros entendamos, Memo, que nosotros no estamos llamados a edificar a la iglesia, punto número 1, a nuestra propia visión ministerial. No es a nuestra propia visión ministerial. Punto número 2, la iglesia no se forma de acuerdo a nuestra denominación de origen. No. Ni la enseñanza, ni la escritura, ni la predicación, ni las ordenanzas, ni el culto, ni el gobierno de la iglesia se hacen o se desarrollan de acuerdo a nuestra propia visión ministerial o nuestra propia denominación. No es denominacional eso. Eso debe de ser bíblico. ¿Sí? Todo eso debe de nacer de las escrituras. Amén. No deben de estar, la iglesia no debe de estar esclavizada a cómo ve la Biblia el pastor. No. La iglesia debe de vivir a cómo la Biblia nos dice que debemos desarrollar la iglesia. La iglesia no se debe de esclavizar a lo que su denominación le dice. No, la iglesia debe de vivir a lo que Dios dice. Pero desafortunadamente, Memo, los hombres hemos ocupado en la iglesia el lugar que le pertenece a Dios. ¿Sí? Los hombres hemos querido gobernar a la iglesia conforme a nuestros propios razonamientos y conforme a nuestra propia visión y nuestro propio entendimiento. Y eso ha dividido la iglesia. Y debemos de entender, como decía Pedro, vea 2 de Pedro, capítulo número 1. 2 de Pedro. ¿Ya lo tienes? Amén. Capítulo número 1. Ok, léelo tú. Versículo 20 y 21. 20-21. Uh-huh. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahí hay dos cosas que rematan lo anterior. Amén. Ninguna profecía vino por voluntad humana. O sea, no es de que, ay, Dios puso en mi corazón que la iglesia así, o como tú decías, Dios me dijo en un sueño que compremos el terreno de al lado. No, nunca la profecía vino por voluntad humana. Y hay que repetirlo 100 veces. Y nunca la profecía es de interpretación privada. Porque el que yo diga, es que yo así entiendo la escritura. Es que en mi iglesia así leemos la escritura. Es que así nos enseñaron aquí. Eso es peligroso. ¿Por qué? Debemos de entender por qué la profecía o la palabra o el gobierno de la iglesia o las doctrinas de la iglesia o la predicación y la enseñanza no pueden ser por interpretación privada. Por 4 cosas, Memo. Primero, por nuestra necedad.
Yo creo que tú alguna vez has peleado para defender tu postura, ¿verdad? Sí. Aún y cuando sabes que estás equivocado, porque no te gusta perder. Y a veces nuestra necedad nos hace defender nuestra razón. Sí. Segundo, no puede ser de interpretación privada por nuestra vanagloria. A veces nosotros queremos recibir esa gloria y no queremos dársela a Él. Tercero, por nuestro pecado. Entonces debemos de tener cuidado cuando nosotros queremos interpretar o reinterpretar o hacer que la iglesia viva nuestra propia visión de la Escritura. No, nosotros no debemos de reinterpretar. Nosotros tenemos que hacer que la iglesia hable donde hable y que calle donde calle y que diga lo que tenga que decir. Amén. Y 4, y va a sonar medio feo, pero es la verdad, no puedes tú guiar a la iglesia por tu propia voluntad, por tu propia interpretación personal, ni tampoco entender la Escritura, porque tú puedes ser un neófito. Y que en la iglesia un neófito la esté guiando, eso es más peligroso. Por eso uno de los requisitos de los obispos es que no sea un neófito, ¿sí? Debe de ser alguien equipado, preparado para guiar a la iglesia. Pero hoy, Memo, ves esas 4 cosas en todas las iglesias. Y eso ha dañado a la iglesia. Eso ha dividido la iglesia. Hagamos algo sencillo. Sencillo para un hombre que desea vivir a la luz de Dios. Hagamos que nuestras iglesias, no importa su denominación, vivan a la luz de las Escrituras. Si nosotros, Memo, no importa nuestra iglesia, nuestra denominación, si nosotros viviéramos o nos interesáramos a vivir a la luz de las Escrituras, viviéramos en unidad. ¿Sabes por qué? Eso vamos a hablar en la enseñanza, pero voy a decirlo rápido, no me distraigas. El Espíritu Santo, cuando inspiró la Escritura y cuando inspiró a los hombres para traer la profecía e inspiró a los apóstoles y los profetas, trajo la unicidad. ¿Y qué es eso? ¿Por qué no unidad? No, unicidad. Lo mismo que hizo Dios con el profeta Isaías, lo guió de la misma manera en que lo dirigió hacia un punto, también lo hizo con el profeta Malaquías, y lo hizo con el profeta Miqueas, y lo hizo con el profeta Amós. No cada quien agarró su onda, no cada quien agarró su cotorreo, ¿no? No. La unicidad del Espíritu Santo es que cuando tú eres guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu te guía a toda verdad, y toda verdad es esta. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves en el Antiguo Testamento 3 profetas contemporáneos, Isaías, Miqueas y Amós, tú no ves que Miqueas dice, no, yo tengo mi llamado ministerial y mi propia visión ministerial, yo voy para acá. Y no ves que Miqueas dice, no, yo también tengo mi propia verdad. No, ves a Isaías proclamar lo mismo que proclama Miqueas y que proclama el profeta Amós. Esa es la unicidad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único, y la palabra de Dios son los únicos 2 medios por los cuales la iglesia debe de permanecer unida. Eso también lo ves tú en el Nuevo Testamento con los apóstoles. Ve a Hechos, capítulo número 15. Hechos, capítulo número 15, versículos 22 al 27. Yo lo leo. Amén. Dice, entonces pareció bien. Ahorita ellos están tratando un tema para edificar a la iglesia, el tema con los gentiles. En ese concilio, ahorita déjelo leer, en ese concilio están los apóstoles, Pablo y Bernabé, los ancianos de la iglesia y otra presencia más importante que es el Espíritu Santo. Amén. Ellos van a decidir qué hacer con la iglesia. Ok, del 22 al 27. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, ¿ves cómo están participando todos? Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales, líderes entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos. ¿Ves la unicidad? Juntos. A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos de los que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaos y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien enviamos
Así que enviamos a Judas y a Silas, las cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Y ahí viene lo importante, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Mira la unicidad. Ahí se están reuniendo la iglesia, los ancianos, los líderes, el evangelista Pablo con Bernabé y los apóstoles, y los ves en unicidad por la guía del Espíritu Santo, ordenando la iglesia. No, Pablo dice, no, yo hago lo que yo quiera porque yo me fío a los gentiles, tú tienes tu ministerio de judíos, tú haz lo que tú quieras con los judíos. No. Esa es la unicidad del Espíritu Santo. Cuando nosotros predicamos, enseñamos y guiamos a la iglesia bajo el Espíritu Santo, siempre vamos a vivir unidos. Amén. Cuando nosotros llevamos a cabo el gobierno, la enseñanza, la dirección de los ministerios de la iglesia, de acuerdo al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, viviremos unidos. Mientras tanto, siempre viviremos separados. Ahora, nuestra labor es hacerlo, guiarla bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca nos llevará a otro lugar que Él no ya llevó. ¿Sí? Amén. Es decir, por ejemplo, si yo escucho a un predicador que está hablando bajo el poder del Espíritu Santo, yo confío y sé que él nunca hablará nada en contra o contrario a lo que el mismo Espíritu habló. Y cuando él comienza a hablar algo que es contrario o que no va de acuerdo a lo que el Espíritu Santo lo mandó, yo sé una cosa, él no tiene el Espíritu de Dios y está hablando como un simple hombre. Entonces, la tarea más importante de la iglesia, mi amor, es llevar a esta escena. Ve ahora a Nehemías. Ahora sí, estamos leyendo la Biblia, Nehemías capítulo número 8. Amén. Ok, ¿por qué quise que vayamos a Nehemías? Esa es la visión ministerial de todas las iglesias que nos va a enseñar Nehemías y Esdras. Primero verso 2 y verso 3. Amén. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. ¿Qué era lo más importante en ese momento? ¿Nehemías, Esdras o la ley? La ley. Esa es la imagen de todo que debemos de tener todos los líderes. Que cada vez que tú te levantes, tu mayor recurso sea la palabra de Dios. Que cada vez que tú ejerzas autoridad en la predicación, en la enseñanza, en la dirección de la iglesia, lo hagas con esto en tu manita. Si tú no tienes esto en tu manita, no tienes ningún otro recurso para hacerlo. Toda denominación debe de aprender a enseñar de esta forma. Y ver el verso que a mí más me impacta es el verso 8, que dice así: y leía en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. ¿Cuál es nuestra tarea? No importa la denominación que tú tengas, lee la escritura claramente. Lee la escritura claramente, ponle el sentido a la escritura. La Biblia tiene que vivir a la luz de la escritura, al contexto, es decir, siendo moldeada por la escritura y aplicando la escritura. Ese es el ejemplo. Ahí no fueron corriendo por el profeta, fueron corriendo por el libro, porque somos el pueblo del libro. Entonces, nuestras denominaciones no nos deben de decir a nosotros qué pensar, cómo hacer las cosas, ni nuestra visión ministerial. La escritura es lo que nos debe de decir, cómo pensar, cómo estructurar la iglesia, cómo guiarla, cuáles son sus propósitos. Es la escritura y nada más la escritura, ¿ok? Entonces, el primer punto, el por qué surgen las denominaciones, ¿cuáles fueron? Porque cada una busca su propia interpretación de las escrituras. Entonces, como cada una busca su propia interpretación de las escrituras y somos hombres pecadores, pues la entendemos diferente. Démosle la razón a Dios y todos iremos hacia un mismo lugar. Amén. La segunda razón, el enfoque ministerial. El enfoque ministerial es la dirección hacia donde está yendo esa iglesia. Por ejemplo, tú hablaste, la iglesia carismática y la iglesia pentecostal. Tú ves sus enfoques ministeriales: guerra espiritual,
el abuso de los dones, el hablar en lenguas, la danza, la manifestación física o corporal de la llenura del Espíritu Santo, su noche de milagros, el ministerio de la liberación. Ese es su enfoque ministerial. Y como están enfocándose ministerialmente ahí, están yendo específicamente a esa dirección y se hacen diferentes a otra. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana. ¿Cuál es su enfoque ministerial? El gobierno de la iglesia, con sus consistorios, con su presbiterio, la política de la iglesia a través, ya lo suple, ya en lugar de ser la palabra, la constitución presbiteriana, el bautismo de infantes, ¿sí? La mayoría de las iglesias presbiterianas son iglesias reformadas. Entonces, ese es su enfoque ministerial. Y como ese es su enfoque ministerial, pues ellos van en otra dirección a los que van estos. Y así tú los ves, cada denominación va a un lugar diferente. Va a un lugar diferente. ¿Por qué? Por su enfoque ministerial. Algunos, por seguir su propio enfoque ministerial, por seguir su propia visión ministerial, ¿qué hacen? Dejan la escritura. Y me ha tocado a mí platicar, oye, pero esto no es bíblico. Es que esta práctica que estás llevando a cabo, esto no se hace. Y desafortunadamente, la única respuesta que yo he alcanzado a escuchar es que así se hace en mi iglesia. Es que esta es la visión del pastor. Es que no. Y como tienen ese enfoque, abandonan la escritura y siguen su enfoque ministerial. Y hay quienes su enfoque ministerial están en otro lado guardando la escritura. ¿Sí? Entonces, ya sea que nosotros digamos, nuestro enfoque ministerial, ¿cuál es? Nuestro enfoque ministerial es Cristo. Nuestro enfoque ministerial es el evangelio. Nuestro enfoque ministerial es cumplir la gran comisión. Nuestro enfoque ministerial es hacer discípulos, como dijo Jesús, y discipularlos. Ese es nuestro enfoque ministerial. ¿Y de dónde sacamos ese enfoque ministerial? De la propia escritura. Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, discipulándolos, bautizándolos, enseñándolos. De ahí nace nuestro enfoque ministerial. Pero si un día alguien te pregunta, oye, ¿y cuál es el enfoque ministerial de tu iglesia? Y tú dices, es que mira, mi pastor entiende que la iglesia la debemos de guiar de tal lado, pues en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que te vaya bien, porque eso no es correcto. ¿Ok? Entonces, por eso nacen las denominaciones y por eso la iglesia se ha dividido tanto. ¿Ok? Pero ¿no crees que también han utilizado esa ideología para hacer creer a las personas o a sus iglesias que si comparten esa misma ideología es un acercamiento más o se están llenando del Espíritu Santo? Desafortunadamente sí, porque hay una artimaña muy peligrosa en la escritura usada hoy en día que se llama manipulación. Y déjame decirte quiénes son personas manipulables. Gente ignorante en la escritura siempre será gente manipulable. Amén. ¿Y cómo vamos a combatir la manipulación? Con gente, con iglesias llenas de la escritura, llenas del conocimiento de Dios, llenas del Espíritu de Dios, para precisamente combatir eso, la manipulación. Nosotros no estamos supuestos a manipular la grey a nuestro antojo. Nosotros estamos supuestos a pastorear la grey, a cuidarla, a apacentarla. Ese es nuestro trabajo. A entregarles lo que el Señor nos ha entregado, que es su palabra. Ese es nuestro trabajo. El ser manipulador le quita a Dios toda gloria y toda honra. ¿Sí? Entonces, no debemos de hacer eso. ¿Ok? Y debemos de evitar la manipulación dentro de las iglesias. Porque las almas costaron la sangre de Cristo. ¿Sí? Y las almas no son nuestras, las almas son de Cristo. Y no las debemos de moldear a nuestra propia visión o a nuestros propios criterios. Debemos de depositar en ellos la mente de Cristo y que la imagen de Dios sea formada en ellos hasta que ellos lleguen a la estatura de varón perfecto. Y yo también, ¿no? No nada más ellos. Todos nosotros lleguemos a la estatura de varón perfecto. Ese es el ministerio de la iglesia. Y ojalá todos algún día lo entendamos. Amén. ¿Ok? Y lo explicamos así porque en muchas iglesias, si no danzas, no te llenas del Espíritu. Si no hablas en lenguas, no te llenas del Espíritu. Si no remolineas, no te llenas del Espíritu. Entonces, lo explicamos así, lo vamos poniendo estos ejemplos porque a veces no entienden, ¿no? A qué nos estamos refiriendo los hermanos que nos están viendo, ¿no? Y nos referimos a toda esta parte, que a veces el llenarse del Espíritu no es una emoción.
¿sí? Okay, sí, Y a veces lo quieren manejar así, como una emoción. Después nosotros hablaremos qué es la llenura del Espíritu Santo y la evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Pero si lo queremos ver así prácticamente, la llenura del Espíritu Santo nos lleva a tres cosas. Primero, a hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque Él nos dirá a nosotros todas las cosas y nos recordará todas las cosas. Y Él producirá en nosotros el querer y el hacer por la voluntad de Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo primero te lleva a la obediencia. Segundo, el Espíritu Santo, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, le glorificas a Él. ¿Sí? Amén. Y Él dice, y Él tomará de lo mío y les glorificará a través de ustedes. Todo lo del Padre es mío. Y el Espíritu Santo se los entregará y ustedes lo glorificarán. Entonces, la segunda evidencia de que tú estás lleno del Espíritu Santo es que le puedes dar gloria en tu vida al Señor. Y la tercera evidencia del Espíritu Santo es la santificación. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la regeneración, que cuando viene a nuestras vidas, restaura nuestras vidas. Pero si viene un hombre que acaba de apagar acaba de dejar aquí el depósito de un cartón de cervezas y se viene y comienza a bailar y dice que él es lleno del Espíritu Santo porque se sintió tremenda la alabanza, te estás engañando. Porque la llenura del Espíritu Santo va ligado al espíritu de regeneración, que va ligado a la santidad. Entonces, la espiritualidad no son emociones, ni la llenura del Espíritu Santo se mide a mi estado de ánimo, a mi estado de emociones. Amén. Pero eso lo vamos a ver porque ya nos estamos metiendo en otro tema, sí, en otro, ¿no? Pero no seamos personas manipulables, amén, seamos personas preparadas en la Escritura, precisamente para que cuando alguien se te presente en la calle, en una iglesia, amigos o conocidos, porque todos tenemos amigos o conocidos cristianos, tú sepas, como dice Pedro, hacer defensa de la fe. Amén. Con mansedumbre, sin pleitear, sin enojarnos, con mansedumbre, porque así se enseña la palabra, con mansedumbre, con paciencia y sana doctrina. Amén. Entonces, hay una pregunta ahí que creo teníamos que responder. ¿Cómo nosotros podemos qué? Ok. Ahora, ¿qué nos debería de preocupar al momento de saber a qué iglesia o denominación tenemos que pertenecer? Sí, habiendo tanto dulce, ¿verdad? ¿Cuál nos comemos? Ok, vamos a hacer 3 recomendaciones nada más de parte de Dios, porque así es, ¿no? ¿Cómo yo puedo distinguir a qué iglesia congregarme o qué iglesia o qué denominación pertenecer? Primero, busquemos una iglesia que esté comprometida en el ministerio de la palabra. Amén. ¿Sí? Que en esa iglesia deseen fervientemente alimentarse y que sea teocéntrica, que el centro de ese lugar, la persona más importante, no sea el pastor, no sea el predicador, no sea el apóstol, no sea el profeta, sea el teo, sea Dios, totalmente teocéntrica, y que en ese lugar podamos recibir alimento sólido desde la palabra y que tengan comisionada dar todo el consejo de Dios. Mira, en Hechos, vea Hechos, capítulo número 20. Hechos 20, lo vas a leer tú. Amén. Bueno, yo lo leo, del 26 al 32. Amén. Amén. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Sí, entonces busca una iglesia que esté comprometida en esto, que esté comprometida en dar todo el consejo de Dios, que esté comprometida en cuidar, al apacentar el rebaño, no nada más a través de la palabra, sino también cuidándolo de los lobos rapaces, cuidándolo de las malas doctrinas, cuidándolo de las herejías y sabiéndoles distinguir entre su mano derecha y la izquierda, entre la verdad y la mentira. Y dice, y yo los entrego a la palabra, o sea, que estén entregados por completo a la palabra. Entonces, cuando tú escojas una iglesia, no la escojas porque sea una iglesia de tu agrado. Amén. Sí, porque no necesita ser necesariamente de tu agrado.
Y porque cuando la gente busca iglesias de su agrado, son chinos libres, andan de un lugar a otro, ¿no? No busques una iglesia que necesariamente esté cerca de tu casa. Busca una iglesia que viva para agradarle a Él y que esté cerca de la Escritura. ¿Ok? Amén. Eso como primero. Como segundo, cuando tú llegues a una iglesia local, examina la historia de esa iglesia local. ¿Sí? ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió? Porque eso te va a decir mucho. Lo que mal empieza, mal acaba. Si de repente llegas a una iglesia apostólica del sacrosanto llamamiento del Espíritu Santo, y dices, ¿qué es eso, verdad? Eso suena a secta y se vuelve una secta. Porque nadie los envió, sino ellos mismos enviaron. Entonces, ten cuidado no pertenecer a una secta. Si te estás llegando a una iglesia, estudia o investiga cómo nació. Tal vez estás perteneciendo a una iglesia que se originó de una iglesia dividida y esa no es una iglesia sana. No, una historia así medio de terror de, hermano, ¿y cómo nació la iglesia? No, es que nosotros estábamos allá con los hermanos, pero pues no, teníamos diferencias y pues se rompió una taza y cada quien para su casa y pues nosotros formamos esta iglesia. No, hermano. No tienes por qué pertenecer a una iglesia así. Porque allá hay división, allá hay contienda y ahí no está el Espíritu de Dios. Otra, ¿no? Que estudia la historia de tu iglesia, no vaya a ser como que fue el santo contra las momias de Guanajuato, ¿no? Que, un ejemplo, ¿no? ¿Y cómo nació la iglesia? Es que el pastor se congregaba con fulanito de tal, pero de repente el pastor no estuvo de acuerdo con ellos y decidió, él recibió el llamado y nos invitó para formar nosotros la iglesia. No, la iglesia no debe ser santo contra las momias de Guanajuato. Sí, tú debes de saber que una iglesia debe de nacer de otra iglesia, ¿sí? Y debe de ser una iglesia sana, que tuvo el llamado a través del evangelismo de un hombre que fue enviado de otra iglesia y que otra iglesia vino y la respaldó, ¿sí? No que tu iglesia donde tú estás sea producto de una secta, que sea producto de una división o que sea producto de la visión de un hombre o del capricho de un hombre. Amén. Y eso nos lleva al tercer punto. Y lo voy a decir para mi iglesia: examinen al pastor en la congregación. ¿Cómo ese hombre llegó a ser pastor? Amén. ¿Sí? ¿Cómo ese hombre en la congregación, cómo se ha comportado? ¿Sí? Si es un hombre que en verdad ama a la iglesia, si es un hombre que ha ayudado a la iglesia, si es un hombre que en la iglesia puede dar testimonio que él es su pastor. Amén. ¿Sí? Que es un hombre que se ha preocupado por prepararse, o es un hombre fiel a las escrituras. Examinen a su pastor. Porque el problema es que nos dejamos guiar, Memo, que no examinamos quién está dirigiendo la iglesia. Examina que tu pastor no es un Pancho Pistolas, un Pancho Villa, un Emiliano Zapata, un Che Guevara, un insurrecto que él quiere hacer su santa voluntad y a él nadie le dice nada. No examina al pastor. Amén. Sí, y la sucesión pastoral también es importante. Por ejemplo, yo no voy a hablar de mi iglesia para que no digan, ellos se avientan flores. No lo digo por mi iglesia, pero si un día yo hiciera falta en esta congregación, yo puedo morir tranquilo o no estar en este mundo tranquilo, porque sé que hay un hombre detrás de mí, que es el pastor Martín, que él fundó esta iglesia y a través de él me ha dado ahora el pastorado a mí, pero yo sé que el día en que yo faltare, él puede llevar a cabo la iglesia, porque hay alguien detrás de mí. Y sería también al revés. El pastor Martín, el día en que él parte con el Señor, sabe o espero que confíe que yo, al dándome él a mí el pastorado, yo puedo llevar a cabo la iglesia. No somos insurrectos, no somos Pancho Villa, ¿sí? Y al mismo tiempo él recibió la autoridad de parte de su pastor y su pastor de su pastor, y así así fue en esa sucesión de pastores. Nosotros somos una asociación de 5 pastores, ¿no? Es en este caso el pastor del pastor Enrique, el pastor Carlos, el pastor Martín y ahora yo, ¿no? O sea, Amén. hemos tratado de seguir esa línea y que la gente sepa que así tiene que ser la iglesia. La iglesia tiene que nacer de otra iglesia. Tu pastor tiene que recibir la autoridad de su pastor. Y si no es así, lo más probable es que tú tengas que buscar una iglesia así. Una iglesia sana, donde se predique el evangelio. Sí, porque lo que empieza mal, mal acaba. Amén. Ahora, no hay ni una iglesia perfecta, Memo. Sí, no hay ninguna iglesia perfecta, ni todos los que estamos en la congregación somos perfectos. Somos personas imperfectas que estamos siendo perfeccionados por el Espíritu Santo. Amén. Ninguna denominación es la mejor.
y ninguna iglesia tiene 100% la razón. Lo mejor es la voluntad de Dios. Y lo único que tiene la razón es la Escritura. Entonces, mientras nosotros seamos una iglesia que busca la voluntad de Dios y que sea guiada por la Escritura, vamos a ir por buen camino, ¿sí? Estaremos seguros en ese camino. Entonces, busca una iglesia que te modele todo eso, porque eso está en las Escrituras. ¿Ok? Amén. Bien. Y aunque no importa la denominación, nosotros somos bautistas, pero no estamos comprometidos con la ideología bautista o con la doctrina bautista, estamos comprometidos con la Escritura. Somos bautistas por familia, por apellido, llamémoslo así, porque nacimos de una iglesia bautista, porque nuestros pastores que antes estuvieron de nosotros eran bautistas y sucesivamente todo esto. Entonces, por familia y por respetar la familia de donde nosotros venimos, somos una iglesia cristiana bautista, pero nuestra denominación no nos dice a nosotros qué hacer. Es la palabra de Dios quien nos dice a nosotros qué hacer. Amén. ¿Ok? Hasta ahí creo que ya nos tardamos. Amén. Bueno, mis hermanos, esperemos que esta sesión haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes y que esas dudas que tenían conforme o de acuerdo a estas preguntas que se hicieron el día de hoy hayan quedado totalmente respondidas y que sobre todo haya sido por parte de sabiduría de Dios y que sabemos que la gloria siempre va a ser para Él, mis hermanos. Amén. Pues le vamos a pedir a nuestro pastor que nos despida con palabras de oración para culminar esta sesión de Pregúntale a tu pastor. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta tarde, porque solamente tú, Padre, puedes darnos la luz, la claridad y las palabras que nuestra vida necesitan, Señor. Sí, sí. Ayúdanos siempre a todos nosotros a que sea tu consejo, a que sea tu sabiduría que prevalezca más que nuestros propios pensamientos, más que nuestras propias intenciones, aunque muchas veces parecieran buenas, muchas veces no lo son. Así es. Solamente tú eres bueno, solamente en tu palabra es perfecta. Ayúdanos a vivir, como decía el salmista, como una lámpara en nuestros pies y como una lumbrera en nuestro camino. Dios, cuida a la congregación y que esto, Padre, que pudimos compartir el día de hoy, no sea causa de división en aquellos que no lo comparten, sino que sea causa de edificación siempre. Que tu palabra siempre sirva para edificar tu iglesia. Gracias, Padre, porque todo esto lo hemos hecho confiados en que el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Siempre danos la guía y siempre danos la dirección. Y sé tú con tu iglesia y con nosotros. Pues todo esto lo hemos hecho en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo. Amén. Bendiciones.